El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Lo seguía gran muchedumbre de Galileos. Gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que tenían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Una gran multitud lo buscaba, queridos hermanos. Esa multitud que buscaba y hasta acosaba a Jesús, lo hacía motivado en su mayoría únicamente por la conveniencia de su curación corporal. En este texto que acabamos de escuchar, se nos dice justamente esto: cuánta gente lo buscaba. Pero la misión de Jesús, primordial misión y única, no era hacer milagros, era venir a predicar y a enseñar el reino de Dios. Por lo cual, aprovechando aquella gran multitud que procedía de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, etc., Jesús comenzó a evangelizar, a enseñar. Por eso se dice que Jesús le dijo a sus discípulos que le consiguieran una barca a modo de púlpito para subir en ella. ¿Por qué? Porque era aquel gentío de tal número que estaban a punto de aplastarlo. Hoy en día también son multitudes las que buscan conveniencias de curaciones corporales. Fíjense bien, todo es que se nos dé a conocer que en determinado lugar se está apareciendo la Virgen y que ahí se están haciendo curaciones y prodigios. ¿Cuál es la motivación por la que tanta gente acude a ese lugar? ¿Será para ir a ver el mensaje de Nuestra Señora, a estudiarlo, a meditarlo, a rumiarlo, para ver si este mensaje me puede ayudar para vivir según el Evangelio de su Hijo Jesucristo? Pues lamentablemente no. La inmensa mayoría de los peregrinos que siguen yendo a Lourdes, a Fátima, al Tepeyac y a tantos lugares famosos, en su mayoría, lamentablemente sigue siendo para buscar su curación no espiritual, sino física y corporal.
siendo este servidor párroco y rector de un santuario mariano en Nicaragua, donde por la gracia de Dios pasé 26 años sirviendo. Eran muchos los que venían, como suele suceder en esos lugares donde se manifiesta, se palpa, se tocan los prodigios que por la misericordia Jesús sigue obrando y sigue realizando por su compasión a través de los ruegos de su Madre Purísima. Y recuerdo que en plena fiesta del misterio de la pura y limpia Concepción, a quien está dedicada esa basílica allá en el viejo Chinandega, Nicaragua, entrando de rodillas los promesantes, los peregrinos, me preguntaba un periodista, ¿cuáles son los milagros que realiza la Virgen y que hace que vengan multitudes a este lugar? Y yo le dije, 2 cosas te tengo que decir. 1, los milagros no los realiza la Virgen, los realiza su Hijo Jesucristo, a solicitud, a mediación, a petición de su madre, cuya solicitud y petición de esta madre, como dice San Bernardo, es súplica siempre eficaz, la súplica omnipotente. Y lo segundo, la mayoría de los milagros que aquí se dan pasan desapercibidos, porque no son los físicos y corporales. La desaparición de las dolencias a causa de los dolores y las enfermedades. Los milagros que pasan inadvertidos ante los ojos de la mayoría y son los más importantes, son las conversiones. Cómo las almas buscan el confesionario para reconciliarse con Cristo y con su iglesia. Cómo los peregrinos vienen hambrientos de escuchar una palabra alentadora, de sacerdotes que le acojamos en el sacramento de la reconciliación, que les escuchemos, que les enjuguemos sus lágrimas. Y es entonces cuando el milagro más importante sucede. El testimonio de la compasión, de la atención, mediante la pastoral del cariño, de la caridad, a aquellas almas que vienen como ovejas sin pastor muchas veces desamparadas a buscar el consuelo y el perdón. Estos son los milagros más importantes y es lo que Jesús procuraba regalar y de hecho así sucedía. Eran tantos, dice el Evangelio, la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Pero dentro de aquella multitud seguramente que venían muchísimos, y digo la mayoría, a buscar su curación corporal de la enfermedad que padecía, también eran tantas las almas que necesitaban consuelo, ser atendidas, ser escuchadas, ser socorridas y ser perdonadas. En efecto, dice este pasaje del Evangelio, Jesús había curado a muchos, sí, y esto manifestaba su divinidad. Pero repito, lo más importante de la misión de Jesús no eran los milagros. Era la enseñanza mediante su palabra, su paciencia, su testimonio y su pastoral de caridad para con los demás. Jesús rechaza toda petición de cosas extraordinarias. Realiza milagros cuando lo conmueve el sufrimiento de los demás. Pero aún ahí sigue revelándose. Sus gestos de bondad, sus palabras, su manera de tratar a la gente. Esto es lo que atraía
como un imán poderoso a estas multitudes. Sus milagros dice que el reino ha llegado, ha comenzado, y muestran ya lo que será. Se verá, se saltará de gozo, será libre, no habrá ya pobres, porque nadie carecerá de amor. Jesús siempre espera nuestra fe. Él pedía una fe previa y la sigue pidiendo hoy, cuando se nos sigue proclamando la misma enseñanza después de 2000 años. Pero la historia sigue siendo la misma, en cuanto que tantas almas se acercan cuando les aqueja un problema, cuando el acicate aprieta a su vida, cuando se les da un diagnóstico irreversible que le lleva y le anuncia la llegada de la muerte. Pero es también el amor de Dios a tal tope que aún en medio de aquellas circunstancias dolorosas, conmovido el Señor, porque es compasivo y misericordioso, nos llama lo primero a la conversión del corazón. Así se establece un doble movimiento. Recibimos con fe esos favores, esos milagros, pero nos comprometen a un cambio radical en la vida. Para los que no entran en esta corriente, los milagros no serán una bondad, sino una molestia. Y Jesús suspirará de nuevo. Generación dura de corazón, generación incrédula. Él nos dice tanto a través de sus milagros, pero estos son nada más que un medio para llevarnos al milagro más importante, que es el de la conversión del corazón. Verlo sumergirse a este punto en el sufrimiento de la gente nos debe hacer comprender, nos debe hacer pensar. Dios no es indiferente. Dios siempre, siempre está allí. Él nos cura ya cuando nos da la fuerza de resistir, y nos curará por completo, por fuera y por dentro, cuando nos dejemos abrazar en su infinito amor. Cuando ya, dejada esta vida temporal de dolor a causa del pecado, ya no haya más lágrimas, ya no haya más dolor, ya no haya más sufrimiento, y ya no exista ya la muerte. Pero para llegar a esto, hay que morir para vivir. No lo olvidemos. Como dice aquel santo Francisco de Sales, puede más una gota de miel que un barril de hiel. Que sean nuestras palabras, nuestros gestos, sinceros y no populistas, donde se ha alimentado a los pies de Jesús Eucaristía, imitando ese corazón compasivo y misericordioso, que atraigamos por la gracia misma de este Jesús las almas al verdadero consuelo, al abrazo con Él, al cambio de vida, a la comunión perfecta con este Maestro, Pastor, Sacerdote y hermano nuestro. Amén.